si estamos haciendo este periplo de territorio y supongo que, como todos sabéis, en este caso el arroz no tiene fronteras. Hemos empezado en una parte de Sagás. No sé, ¿has estado alguna vez donde hemos empezado, en Sagás, donde Oriol Rovira? No, pero conozco, bueno, yo además, yo estuve, por razones, mi vida es muy diversa, yo fui militar 9 años, empecé a estudiar cocina con 14, pero dentro del ejército, y estuve en Lérida, en la academia. Entonces... o sea, conozco la zona. Bueno, no es por nada, pero quiero decir que hemos empezado en un rincón y ahora, pues, desde Canal Cocina, desde la parte que hoy por hoy quizá nos lleva a todos a dar la vuelta al mundo gracias a las imágenes, a la búsqueda de la cocina, del territorio, de los productos. Tenemos la suerte este año de romper un poco esta trayectoria, esta línea que a veces nos encaja solamente en un espacio como es la cocina. Y con todos vosotros, Juan Pozuelo, de Canal Cocina desde Madrid. Es una presentación un poco diferente, puesto que restaurante físicamente como tal... Bueno, sí, tengo. Sí, lo tienes, tengo... pero tu imagen da, Correcto. Da mucho más, en este caso, de todo lo que, sobre todo en el Canal Cocina, da mucho más en muchos sitios que visitas, ¿no? Así es. Sí, como dices, tengo... Bueno, de hecho, además... Bueno, mi vida, como te decía, es un poco particular, porque yo inicié mi vida en el mundo laboral, en el sector privado, pero en el mundo académico. Yo fui profesor, jefe de estudios y director del Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid durante 14 años. Pedí la excedencia, me fui al sector privado, yo vivía de puta madre. Esto es de valientes, ¿eh? Sí. Muy bueno, mamá. Me fui funcionario, una vida maravillosa. Trabajaba también los fines de semana de vez en cuando, pero me marché y pasé de tener mucho tiempo libre a tener muy poco tiempo libre, pero cuando a mí me apetecía, que era un poco también las cosas que busqué. Hice diferentes cosas. Aquí en Cataluña se puso en marcha en Madrid, pero trajimos a Cataluña, a Barcelona, 3 establecimientos de hamburguesa nostra, que fue una creación que hice en el 2010. Y ahora mismo pues tengo una curiosa divergencia, porque tengo un restaurante para 40 personas y luego tengo un catering donde el viernes, por ejemplo, pues hicimos arroz para 500. Entonces, con lo cual paso de hacer arroz para 20 a hacer arroz para 500 personas. Lo contentos que serán los de Bayo, ¿no? ¿Era de Bayo? No lo era porque no teníamos relación, pero sí era nomen. Bueno, quedamos bien. Queda la familia. Que, por cierto, lo primero que quiero hacer y decir es dar las gracias a la familia Nomen y a Bayo por estas iniciativas. Yo creo que falta mucha pedagogía en el mundo de la gastronomía. Y falta mucha pedagogía en el mundo del arroz, porque posiblemente sea un producto que bueno, para empezar, estamos hablando de unos cereales más consumidos en el mundo, junto con el maíz y el trigo. Ha cambiado la historia, cambió hace 10.000 años la historia de la humanidad. Y posiblemente sea el cereal, dentro de estos 3, que más se consume en estado puro, tal cual, el grano, ¿no? Porque el maíz se muele, el trigo se muele y el arroz, sin embargo, se cocina tal cual. Por lo tanto, estamos hablando de un cereal súper importante. Y a pesar del consumo que hay en todo el mundo, yo creo que no hay tanto conocimiento del producto. Así que, bueno, pues vamos a dar un... Además de unos años hacia aquí, igual que ha pasado en otros productos, antes era arroz, ahora ya es carneroli, es bomba, o sea, que hay una cultura... Esto es, viendo que además hay luego armonías con el mundo del vino. Es como el vino. Antes la gente decía vino tinto o blanco. Sí, ahora es si es Syrah, si es Gewürztraminer, efectivamente, si es, ¿no? Buscar la uva y bueno, pues al final es ir conociendo un poquito más. Muy bien. Bueno, pues mira, Lluís, te voy a contar y os voy a contar a todos. Yo quería hacer algo muy sencillo porque para mí el arroz es un producto que reúne varias características o varios componentes. Por un lado es un producto muy sencillo. Yo recuerdo a mi abuela comiendo arroz. Mi abuela cocinaba muy... O sea, esto que dicen de los abuelos, tal y cual, me encanta la cocina de la abuela. Pues yo me encantaba la cocina de mi abuela María Isabel, porque mi abuela Rafaela cocinaba como el culo. De hecho, no le gustaba cocinar. Lo único que hacía era un arroz blanco, una tortilla de patatas que era bastante curiosa porque dejaba la patata o sea, la freía, pero en rodajas, no la machacaba, no hacía nada. Era una tortilla bastante peculiar. Pero le encantaba el arroz, y le encantaba el arroz de cualquier manera, blanco, frío, al día siguiente, duro, pasado.
Y yo, pues un poco en homenaje a estos arroces que siempre nos han acompañado, quitando esta zona, los arroces no dejan de ser un plato como puede ser un cocido o un potaje en otras zonas. Seco o caldoso, pero al final se cocina con los ingredientes que tenemos alrededor. Aquí había en toda la zona del Mediterráneo, en las zonas de marisma, de deltas, de ríos, había arroz, había huertas al lado, cojo arroz, cojo huertas y si hay algún conejo que se pasa por medio me lo cepillo y lo echo al arroz, o un pollo, un pato o lo que pillase. Por lo tanto, al final no deja de ser, en su origen, no deja de ser un plato muy humilde, muy de campesinos, muy de las casas, y yo quería rendir un poco también este homenaje, como digo. Por otra parte, toda mi familia es andaluza, de Córdoba, del Valle de los Pedroches. Si no lo conocéis, os invito a que vayáis. Es la dehesa más grande del mundo, seguida, 330.000 hectáreas de encina y cochino ibérico. Y evidentemente, pues yo quería también rendir un poco homenaje, por un lado, al mundo del arroz, en este caso Arroces Bayó, y por otro lado, como os decía, a mi tierra. Y todos hemos comido en alguna ocasión pues, unos huevos estrellados, con un buen jamón, un buen huevo, una buena patata, un buen aceite de oliva. ¿Y eso qué vamos a hacer? Es verdad que el aceite de oliva ahora, para freír patatas, empezaremos a subir los precios, porque se está poniendo un precio espectacular. Es más fácil invitar a un gin tonic que poner patatas de guarnición. Sí, pero bueno. Será un reto. Totalmente. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner a macerar unas yemas de huevo en una salmuera, que ahora os cuento cómo la he hecho. Es una salmuera que lleva sal, agua, vino de Jerez, pimentón, ajos machacados, triturados, comino y un poquito de orégano. Eso lo hemos triturado todo. Lo hemos dejado macerar en esa salmuera y ahí vamos a echar las yemas de huevo. En mi casa los huevos se comían con ajos laminados y fritos, un chorrito, unas gotitas de vinagre y un poquito de pimentón. Bueno, pues todos esos sabores los vamos a encontrar en el arroz. Como decías, Luis, esto va a funcionar y se va a repetir el año que viene, igual o mejor, porque yo, cuando me dijeron venir a cocinar, yo pensé, digo, bueno, pues a cocinar. ¿Cuánta gente va? Pues 200, pues arroz para 200. Pues no, antes una muestra. Digo, bueno, pues el año que viene lo probamos, lo hacemos de otra manera y hacemos el show cooking y la ponencia fuera y así comemos todos el arroz que hagamos. Hecho, ¿Sí? apuntado. Venga, apuntado. Aquí, staff de Bayó. Hombre, las cantidades, a veces, una cosa son las cantidades de arroz que se puede más o menos prever, ¿no? Pero las cantidades del condimento, esto también lo vas afinando tú en función de... Bueno, esa es una de las cosas. Ahora cuando empecemos a meternos en harina o en arroz, nunca mejor dicho, vamos a ir viendo algunas de las cosas, ¿no? Yo, como os decía... Por si alguien se quiere aventurar a hacer el de 150 para empezar, ¿eh? De 150. Para empezar, por si a alguien le apetece, vamos a probar con 150 antes de 500, no sé. Podemos empezar con 150. 200, al final cocinar para 200, 500 o 100 es una cuestión de montar diferentes cocinas, ¿no? Cocino para 100, pues hago 5 cocinas para 100 y comen 500, ¿no? Vale. Pues vamos a dejar que maceren las yemas en esa, como digo, en esa salmuera. Esto que veis aquí es un caldo concentrado de jamón. Lo que hice fue una pata de jamón, el hueso de un jamón ibérico del evento que tuvimos hace una semana. Lo troceé, o sea, lo hemos troceado, lo hemos blanqueado, le hemos quitado primero, lo hemos raspado bien para quitarle toda la parte añeja. Lo hemos blanqueado, que es ponerlo, como sabéis, ponerlo a cocer, que hierva el agua. Lo hemos sacado, lo hemos lavado y lo hemos vuelto a poner a cocer, pero a fuego muy suave, y cuando ha roto el hervor, lo hemos apagado, lo hemos envasado al vacío y hemos dejado infusionar durante una semana. O sea, en realidad no está cocido. Lo que ha hecho, cuando cocemos cosas, dependiendo del tiempo en el que tengamos el género metido en el agua, sacamos los aromas, pero también empezamos a sacar cosas que están dentro y que a veces son un poco desagradables, que son ciertos amargos, que no nos interesa. Pongo un ejemplo muy claro. Si yo cuezo de más un café o una infusión,
el café empieza a amargar un poco más. El té empieza a amargar un poco más. Sin embargo, si lo infusiono y no dejo que hierva, me estoy quedando solamente con los aromas más primarios y secundarios. Pues eso es lo que hemos hecho con el caldo. Y una vez infusionado, sí, lo hemos colado, puse el jamón, o sea, la pata, el hueso del jamón y todo el tocino. Para mí, la grasa es fundamental, es un transmisor de sabor fundamental en los caldos y creo que, antes lo han comentado varios compañeros durante esta mañana, hay que echar grasa a los caldos. Yo incluso a los caldos de pescado le incorporo algo de tocino ibérico. Me parece que le aporta y potencia mucho el sabor. Lo hemos colado, como os dije, y lo que hemos hecho ha sido reducirlo. Simplemente, ya no había nada sólido en el caldo y si os dais cuenta tiene ese color de la grasa del jamón de fuera que está un poquito rancia. No está rancio porque el caldo original era blanco, pero se ha ido concentrando y tenemos esto. Lo que voy a hacer va a ser abrirlo y echarlo en agua. Podía haber traído 2 litros de agua, de caldo ya hecho, pero me era mucho más fácil traerme un cuarto de litro y añadir el agua necesaria. Abrimos. Además, perdona Juan, esta grasa no es mala. No. Y menos si es de jamón ibérico bueno. Por supuestísimo. De los que tú hablabas de esas. Lo digo porque, claro, la palabra grasa a veces nos echa para atrás y, en todo caso, no entra en el seguro, pero el jamón ibérico es sano. A ver, hay una realidad, tampoco podemos engañarnos. Las grasas tienen 9 calorías por gramo. Las grasas nutricionalmente engordan. Sí. Engordan más que una grasa. Decía Woody Allen que no existiría obesidad en el mundo si las zanahorias supiesen a bacon. Claro. Y lo cierto es que la grasa tiene sabores que nos son mucho más agradables que otros nutrientes. Por tanto, la grasa engorda. Pero la grasa tiene además un componente saludable, es que no es lo mismo tomar 100 gramos de mantequilla de vaca que 100 gramos de aceite de oliva virgen extra o grasa de cerdo ibérico. Bueno, este caldo lo vamos a poner al vídeo, estaba el agua caliente, vamos a dejar que hierva. Yo voy contando más cosas. Lo que hemos hecho ha sido una salmorreta típica, ¿vale? Ajos, cebolla, ñoras, tomate. La vamos a colocar aquí, pero antes vamos a poner un poquito de aceite que tengo infusionado con tomillo. Vamos a secar el agua, pues si no nos va a saltar el aceite. Un aceite igual lo hemos calentado a 140 grados antes de que empiece a modificar sus características. Añadimos la salmorreta. Y subimos la temperatura. Yemas de huevo. Como decía, en salmuera, los huevos restrellados llevan patata. Lo que hemos hecho ha sido cortar patata paja muy finita. La tenía envasada, la he traído envasada al vacío y la vamos a ir friendo también. Y os cuento más cosas que tenemos. Hice una salsa de tomate. En algunos sitios bueno, antes de eso. He estado muchos años de mi vida haciendo el arroz, nacarando el arroz primero. Echando el arroz, nacararlo, etc. Con algunos colegas y tal, nacarar el arroz requiere que todo el arroz esté nacarado por igual. Si no todos los granos se nacaran de la misma manera, no van a absorber el caldo del mismo modo y van a tener texturas diferentes cuando los metamos en la boca. Yo, no estoy ni a favor ni en contra de nacararlo, es decir, la fórmula que más os guste, la que más os satisfaga. Ocurren cosas diferentes. El arroz se seca un poco más, se queda más suelto, hay gente que le gusta que esté un poquito más ligado, no hay problema. Pero si no nacaramos bien, sí que vamos a encontrar granos de diferente textura. Por lo tanto, yo recomiendo que si no nacaramos bien, echemos primero el caldo y después el arroz sobre el caldo hirviendo. Es lo que yo hago, pero al final, como digo, esto es la primera de las cosas que os cuento que al final tiene que ser o tiene que ver con la manera en la que vosotros cocinéis, os guste, tanto en restauración como en casas. Para este caso o para otros, ¿qué arroz vas a utilizar? Vamos a utilizar un carnaroli no por ninguna razón. Yo creo que todos los arroces de la casa son maravillosos, son buenísimos, pero me parece que el carnaroli tenía una mayor prestancia. Es un grano un poquito más señorial, un grano un poquito más grande. El arroz va a estar muy limpio, de hecho apenas va a haber nada, entonces me parecía que había que darle, el sabor va a ser el de los huevos estrellados, pero me parecía que el grano, el aspecto debía ser un arroz más señorial y el carnaroli tiene esa virtud.
Muy bien. Así también hacemos didáctica de los tipos de arroces. Eso es. Bueno, este caldo, además del jamón, lo que llevaba en la cocción eran unas hebras de azafrán, que es lo que le aporta ese color, además de ese color que de por sí le daba la grasa del jamón. Yo tengo sazonado el caldo ligeramente. Como os decía, estuve muchos años dando clases, tengo varios libros de texto, tenía una metodología por lo típico, ¿no? Que yo creo que hemos hecho todos siendo estudiantes. Te daban unas fórmulas, recetas, había que aprendérselas, etc. Y yo me di cuenta al cabo de unos años que no tenía mucho sentido. Es contarle a alguien que me contara la receta del arroz con leche, de la crema pastelera, del cocido, de las croquetas, de un montón de cosas. Di cuenta que no tenía mucho sentido porque los alumnos se iban, sí, con la receta, 1 litro de leche, 120 gramos de harina, 120 gramos de mantequilla, sal, nuez moscada, 1 litro de leche, 8 yemas de huevo o 12 yemas de huevo, 200 gramos de azúcar. Pero no les enseñábamos, o yo no les enseñaba, y los exámenes al final no lo traducían, en qué ocurre cuando hay un problema. Y yo creo que nuestra función como docente, mi función como docente entonces, y de hecho cambié radicalmente mi manera de dar clase y de corregir los exámenes, fue no obligarles a aprenderse recetas, entre otras razones porque en cada casa se hace la receta de un modo diferente, por lo tanto no tiene mucho sentido, sino sí en resolver problemas. Creo que la vida, creo que la enseñanza tiene la función fundamental de ayudarnos y darnos las herramientas para resolver los problemas que la vida nos va a plantear. Y en la cocina ocurren. Si se te corta una mahonesa, ¿cómo arreglarla? No que lleve 4 yemas de huevo por litro de aceite. Si yo la quiero que sepa menos huevo, con una yema es suficiente. O quiero que sepa a más huevo, pues le pongo más. El problema no es ese, el problema es que si se corta, ¿cómo la arreglo? O por qué espesa o no espesa una bechamel. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Los que hayáis pasado por escuela de hostelería, o hayáis dado cursos, o hayáis leído recetas antiguas. La bechamel, mantequilla, voy echando las patatas mientras, me pongo a hablar y me pierdo. Mantequilla, la harina, hacemos un rux, dejamos enfriar el rux, calentamos la leche que está hirviendo, echamos la leche hirviendo sobre el rux para que no haga grumos. Bueno, pues yo he llegado a juntar la mantequilla, la harina, la leche en un bol, triturar, ponerlo a cocer y sale una bechamel exactamente igual que de la otra manera. Pero nunca jamás me pregunté por qué había que hacerlo así. Y nunca nadie supo decirme por esto. O sea, me decían por esto, pero no me decían qué ocurría si lo hacíamos de otra manera, ¿no? Total, que... Espero que no esté muy caliente esto. Os cuento esto porque yo ya no doy recetas. Generalmente no doy recetas. Hombre, si hay que hacer, pues, cuando hacemos los libros, en el restaurante, en el catering, etcétera, pues hay que escribir las fichas, evidentemente. Pero luego pasan multitud de cosas. Y con el arroz, y vosotros que sois de aquí y que conocéis el mundo del arroz, pues os puede pasar de diferentes... O sea, yo he visto cocinar arroz, una parte de arroz, 2 partes de agua, una parte de arroz, 3 partes de agua, pero he llegado a ver cocinar una parte de arroz, 7 partes de agua, de caldo. ¿Y de qué depende? Pues muy sencillo, depende simplemente del diámetro de evaporación, de la fuerza del fuego e incluso hasta de donde estemos cocinando. Uno de mis primeros viajes a América, en México, si alguien ha estado cocinando en México, pues sabrá lo que ocurre cuando la presión es menor y el agua, en lugar de hervir a 100 grados, hierve a 85. Que tú tienes el arroz al fuego y pasan los 20 minutos y el arroz está duro como su puta madre, y pasan media hora y el arroz sigue estando duro, y pasan 40 minutos y el arroz sigue estando duro, que tú piensas, se me ha olvidado cocinar. No, o sea, se me ha olvidado cocinar. No, cambia las cosas. Por lo tanto, ¿la receta es igual? No es igual. Por eso os decía la importancia de conocer el porqué de las cosas y que es conveniente tener suficiente caldo preparado. Y como no sé en realidad lo que voy a consumir, a mí me gusta tener un caldo muy suave de sazonamiento y acabar de sazonar a mitad de cocción prácticamente. Bueno, vamos friendo las patatas. Tengo ahí otro cazo, un colador, para... Esta parte comunicativa y didáctica de Juan ayuda a seguir perfectamente el proceso. Ahora que decías esto...
Lo mismo, el arroz no se mueve. Pues hombre, efectivamente no debe moverse, entre otras razones, porque cuando movemos el arroz sale el almidón, le damos textura al caldo, cuando le damos textura al caldo la cocción se ralentiza, el caldo no penetra igual dentro del grano, por lo tanto ya no va a ser el mismo tiempo. Pero entre que se queme el arroz y moverlo, pues yo prefiero moverlo. O sea, moverlo, rascarlo ligeramente y evitar el riesgo, ¿no? Cuando digo moverlo no me refiero a varillarlo ni a emulsionarlo, simplemente pues moverlo con calma, bueno, con cuidado. Otra de las cosas, estamos en un mundo en pleno cambio, ¿no? Y con el mundo de los arroces pues pasa igual. Hemos visto todos las típicas paellas en bares en domingo, la típica parisien, sartén de 2 asas con 10 centímetros de arroz. Bueno, en olla express, mi madre hacía paella en olla express. Espera que me estoy quemando. Cambiamos de cazo y seguimos friendo. Más rápido que andar sacando la patata, mucho más cómodo porque... Bueno, se quedó ahí una. Vamos a utilizar la patata para darle el toque crujiente al arroz. Creo que muchos acaban de ver este pase que has hecho ahora como algo interesante que no te enseñan, ¿sí o no? Cambiar, poner la patata allí, dejar que se escurra el aceite, coger otro cazo, interesante. Los fuegos ya sé que no son como los de gas, pero... Bueno, yo estoy... a ver, lo típico, ¿no? Los comentarios. Voy a cambiar la cocina, ¿qué fuegos pongo? A ver, el gas tiene una ventaja y es que, o sea, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas no hay demasiada diferencia desde el punto de vista de cómo le llega el calor al recipiente. Bueno, si la cocina es suficientemente amplia, no hay mayor problema. Hay platos donde sí tú necesitas que el aceite caliente, o sea, que el calor, perdón, lama las paredes. Una tortilla, por ejemplo. Sí. Una tortilla no es lo mismo hacerla en una fuente donde los laterales no se están cocinando que en una sartén donde, o sea, en un fuego donde el gas, la llama, está lamiendo las paredes de la sartén y te permite cuajar de una manera diferente. Pero bueno, sí es verdad que yo en cualquier caso, entre inducción y vitrocerámica o inducción, prefiero inducción. La vitrocerámica es un poco más complicada, es más difícil controlar, pero bueno, al final es una cuestión de acostumbrarse también, ¿eh? Voy a poner las mangas aquí. Y las patatas aquí. Las yemas de vez en cuando podemos moverlas un poquito. No queremos tampoco que cojan demasiado sabor, simplemente que formen una pequeña película por fuera y suficiente. El arroz lo vamos vigilando y, como os decía, va a depender del diámetro. ¿Veis? Aquí, si os fijáis, por ejemplo, está hirviendo por el centro y no está hirviendo por los laterales. Consecuentemente, estará cociéndose más el grano del medio que el grano de fuera. ¿Lo vamos a dejar para que luego la paella esté rara? O sea, el arroz esté raro. No, pues vamos a mover tranquilamente, despacito, para no asustar al arroz, para que no tenga estrés. Pero vamos a ir mezclando un poquito el arroz por todos los lados. Vamos a añadir un poquito más de caldo. Y os cuento más cosas que hemos hecho por ahí. Como os decía, nos habíamos quedado en el tomate. Lo que hemos hecho ha sido picar cebolla, picar ajo, pocharlo, añadir tomate y pocharlo, ¿no? Hablaban también antes, ¿no? Yo soy de los de esos sofritos lentos, muy lentos, esos pitos muy lentos donde sacas todo el sabor, empiezan a endulzarse las salsas, empiezan a endulzarse los sofritos. Y lo que tengo es una reducción de un tomate muy concentrado. Y luego lo que hice, como os decía, en mi casa los huevos se tomaban fritos, las patatas con un poquito de ajo laminado
y unas gotitas de vinagre. Pues lo que hemos hecho ha sido una crema de ajos asados. Hemos asado ajos, le hemos echado un poquito de vinagre, aceite, un poquito del caldo del jamón y lo hemos triturado para hacer unas gotitas y que cuando de vez en cuando cojamos, en lugar de un alioli normal, hemos suavizado el ajo para que no sea tan potente, que no tenga tanta personalidad, pero que sí esté ahí el aroma final. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, ya sabéis que está abierto para todos el espacio, ¿eh? El otro día, no os talleu. El otro día leía, ahora que hay aquí gente del mundo del arroz y además, mira, algún ingeniero, ¿no? Santos que tiene ese ingeniero, leía que el arroz engorda a la mitad si se come el día siguiente, porque los enlaces de almidón se unen, entonces el cuerpo los digiere menos y evidentemente absorbes menos nutrientes, con lo cual entiendo que también pierdes algún nutriente, pero engorda menos. O sea, tú fíjate, mi abuela lo sabía que era que hacía el arroz y se lo comía mañana. O sea que... Hombre, esto sí está científicamente comprobado. Va bien porque casi siempre sobra, ¿no? Claro. En general, los arroces, sean las abuelas, sean los cocineros, es una comida generosa, ¿no? Siempre se pone un poco más de lo que toca por persona. La ración del día siguiente sabemos que la podemos comer con la conciencia tranquila. Y más si se ha quedado para el día siguiente también un poco de cerdo y de gambas y de todo lo que se pone, pues... Esto lo vamos a apagar. Este arroz va a llevar como 4 partes de agua, aproximadamente. Me gusta cocinar con lenguas, con silicona, porque aunque es verdad que queda un poco así rústico, chulo, el quemado en las paredes, lo cierto es que depende de cómo también llega a amargar. Y mantener limpios los bordes de un recipiente va a hacer que los sabores sean más naturales, ¿no? Que no haya ninguna contaminación de sabor un poco más amargo porque hayamos quemado parte del guiso, en este caso. Este es igual, no sé si este es más grande, yo creo que es igual, ¿no? Sí, son iguales. Son iguales y supongo que estará a tope de... ¿Está al máximo de potencia? Sí, ¿no? Sí, no, de potencia sí. Vale. Bueno, al final es importante, ¿no? En adecuar el tamaño del recipiente al fuego que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos, como te decía, en el restaurante que tenemos arroces para 2 personas y tenemos paellas de 1,5 metros de diámetro para cuando hacemos los arroces para 500 personas. La técnica también es diferente. A mí me gusta, en el caso del restaurante los hacemos desde cero. En el caso del catering lo precocinamos. Le damos 12 minutos de cocción. Ahí sí que hacemos parte y parte de agua, es decir, ponemos parte de arroz, parte de caldo, cocemos muy suave para que la cocción sea muy controlada. Cuando consume el caldo, aproximadamente, como digo, controlamos el fuego para que sean unos 12 minutos, abatimos a frío, lo movemos bien, o sea, para que suelte, envasamos y luego en el día del arroz es simplemente calentar el caldo, calentamos el arroz en el horno para que no esté frío, calentamos el arroz en el horno, mezclamos en paella el arroz y el caldo y le damos de cocción unos 5 minutos y en 5 minutos vamos sacando paellas cada 5 minutos. O sea, según se va gastando una paella, según está terminada, va saliendo otra y es la única manera. Además, en cualquier evento ya sabes que las colas se hacen donde está el jamón y donde está el arroz. Sí. O sea, puedes poner todo lo que tú quieras en un evento, cocina en directo, brasa, etcétera. Donde está el arroz y donde está el jamón, bueno, la brasa también, pero... Nosotros tenemos una barbacoa que hacemos carabineros a la brasa y también se pone... Los carabineros, entre el jamón y el arroz, así hay cola. que por goleada. Pero bueno, quiero decir que el arroz siempre es muy atractivo, ¿no? Y cuando va a salir, pues es lo que genera un poco de expectativa y cola. Sí, está claro. El cortador de jamón también, ¿eh? No, al final nos gusta...
hay una razón, hay una realidad, y es que nos gusta, también lo estás viendo, estás pendientes, empiezas a salivar, ¿no? Un poco el síndrome de Pavlov, del perro de Pavlov. Bueno, vamos a ir probando. Vamos bien de tiempo, no sé cómo tienes tú el arroz. Un poco más de agua. ¿Falta agua? ¿Mucha o no. Suficiente? Vamos a calentarla. El caldo está potente, por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, si yo tengo muy control... A ver, esto al final es matemáticas. La matemáticas, sí, es procedimiento. Si yo tengo siempre mi paella, la sartén, tengo mi fuego y controlo eso, sí puedo llegar en un momento concreto a saber tanto de arroz y tanto de caldo, es evidente. Pero hasta que eso ocurre, yo lo que no puedo hacer es tener un caldo a punto de sal, porque si de repente necesito añadir más cantidad de caldo, el agua se evapora, pero la sal no. O sea, el sabor no, por lo tanto, se me va a quedar el arroz salado. Entonces necesito tener un caldo, como digo, muy suave para que luego el arroz no esté salado. Aquí, de todos modos, le pusimos muy poquita sal porque estaba hecho con el jamón y el tocino. Aunque lo habíamos blanqueado, y eso también hace que el parte de la sal se elimine, pero evidentemente tiene sabor a jamón. Y ahora cuando... Bueno, hay que hacer el arroz para todo el mundo. Bueno, sí. Hay que hacer el arroz para todo el mundo. El año que viene, aquí donde está nuestro amigo Fortuo Santos, hay que poner ya fijo un arroz de Juan Pozuelo, que sea en este caso no en el escenario, sino abajo. Sí, porque además, bueno, ahora lo vas a probar después, ¿no? Pero el sabor que te deja en la boca es cuando comemos un buen jamón ibérico bien cortadito que tiene su parte de tocino y te lo metes en la boca y te deja ahí como un gustito así en la garganta que te deja ahí, pues ese es el sabor que tiene la arroz. Realmente es bueno, pues el grano absorbe el sabor del caldo. Sí. Vais a ver yo además lo voy a dejar por ahí. Si alguno se acerca y luego lo quiere probar, yo encantado, hasta que se acabe. ¿Tú lo quieres probar? Luego lo ponemos allí. Lo ponemos allí hasta que se acabe. Siempre hay alguno que pica. Y os decía que se me ha ido de qué estaba hablando. Estábamos hablando de... Ah, sí, del caldo. Del caldo. Este arroz no tiene... Cuando lo veáis, va a tener 4 yemitas de huevo, unos puntitos de alioli de ajos asados y vinagre, unos puntitos de tomate y un puñadito de la patata paja. Nada más. Pero no hace falta más, en realidad. O sea, podría hacer falta más si yo necesito comer proteína. Si yo necesito con un plato de arroz tener un plato completo. Tener mis hidratos de carbono, tener la grasa que ya está y tener la proteína que necesito cuando como un plato. Pues el pollo, el pescado, el marisco, lo que sea. Pero desde el punto de vista sápido, del sabor, en realidad el arroz va a saber al caldo en el que se cuece. Por lo tanto, no necesitamos añadir nada si el caldo es bueno. Y esto es lo que hemos hecho, hacer un caldo muy potente para que no haga falta añadir nada más. Ahora lo que estoy añadiendo es agua. No me preocupa porque este agua no tiene sal, el sabor ya estaba aquí. Sí que es importante la temperatura, ¿no?, del caldo para no romper la temperatura de cocción del arroz, ¿no? Sí, aquí por ejemplo, igual, que la cocción sea más o menos controlada, que no tenga demasiado, o sea, que no sea una cocción muy bestia, ¿no? Tenemos el problema como te digo, Aquí casi todos son profesionales, pero bueno. Esto lo tenemos. Tampoco vamos a sazonar las patatas porque tienen la sal suficiente. De hecho, mira, igual colocamos la patata tal cual ahí va entera. ¿Necesitas el aceite caliente? Está apagado. No, ya está. ¿Está apagado? Vale. Sí. Bueno, esteu seguint, estáis viendo, ¿no? Estamos ya a la recta final de esta sesión. Sí, vamos a ir despejando la mesa. No, si no lo digo por presión, lo digo mientras tanto.
que la parte esta didáctica de comunicación, porque claro, desde Canal Cocina estás contando cosas, como decías tú, que tienen que ser útiles. La receta ya la encuentras en un tutorial, en un libro, en un vídeo. Claro, al final... Tú vas un poco más allá para sí, a mí generar... siempre lo he hecho, ¿no? Al final hay una... Sí. Bueno, por otra parte, a la hora de explicar las recetas, etcétera, no deja de... O sea, la historia condiciona, Bueno, ¿no? claro. Y todos los años de experiencia docente, al final no se trata de que tú cuentes un rollo, se trata de que la gente lo escuche y lo entienda, o si no, no tiene sentido, ¿no? Mira, claro, todos... entonces lo importante es que la gente entienda el mensaje y que tú te cerciores de que se ha entendido, ¿no? Vamos a ver si conseguimos que hierva un poco más por los laterales. Cosas que yo también he utilizado, por ejemplo, cuando de repente se te ha escapado el arroz, te has despistado y está enfriarlo rápido. Enfriarlo, claro, no, ¿cómo enfrías el arroz? Yo lo que suelo hacer también, o he hecho en algunas ocasiones, es suelo tener previsto, por si ocurre, alguna vez me ha ocurrido, a todo el mundo te despistas, suelo tener en el congelador bayetas del tamaño de la paella congeladas, estiradas. Entonces, ponerlas en la mesa y la paella encima. Automáticamente el calor de abajo desaparece y ya no se nos va a seguir cocinando, ¿vale? Y es preferible comerse el arroz un pelín más frío a comérselo caliente y pasado. Yo digo cosas que yo hago y que a mí me funcionan. Si a alguno le sirve, pues maravilloso. ¿Ves que no tengo problema en echar más caldo, eh? No, ya. Va evaporando, va el arroz. Claro, es que necesito que esté más fuerte, que al no llegar el fuego a todos los sitios. Si te parece, sin presión, no. Podemos hacer como antes y mientras termina el arroz hacemos el maridaje. Aquí, por favor. Que así... Pero habrá subido 2 copas, ¿no? Habrá subido 2 copas. Habrá subido 2 copas. A morro. Con César Casanovas de Codorniu, una altra vegada aquí a l'escenari, que, bueno, nos traes esta botella. Tuve la suerte de probar un día una sin etiqueta y eso también es reciente, ¿eh? Sí. Salido del celler, Este es el arroz que más descolocado me tenía. De hecho, he ido a hablar con Juan antes, digo, Juan, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no? y bueno, me parece como muy sofisticado, ¿no? Los otros son buenísimos, pero eran más clásicos para mí, y el punto de sofisticación es el cava rosado. Este es un cava de Codorniu, de la serie Ars Collecta. Codorniu siempre había tenido viñedo propio en el Penedès. Circunstancias, no entraremos ahora en detalles. Actualmente nuestro mayor viñedo está en Lleida, es Raimat, son 3.000 hectáreas de cultivo ecológico, de donde sacamos la uva, la mayor parte de la uva para hacer los Ars Collecta, los vinos de paraje. Bueno, y he escogido el rosado, que está elaborado con uva Pinot Noir, uva tinta de Lleida, y una pequeña parte de Trepat de nuestra bodega de Abadía de Poblet. La idea aquí, me ha dicho que hay el toque de tomate y una cosa que me ha encantado, esa sensación de la grasita, ¿verdad?, que te queda aquí. No os preocupéis que las burbujas del cabo os las limpia. Ars Collecta siempre mantiene el estilo de la casa, que es la burbuja fina, siempre buscando esa cremosidad en la burbuja, acidez, ya veréis que os hace salivar, y todos son brut. Siempre hay ese ligero toque de azúcar, no para que sean dulces, sino para que, como digo yo, sean amables, que esa acidez no sea agresiva al final y sea amable. Y esos aromas de frutos rojos, que para mí combinan perfectamente, pues cuando he oído huevos estrellados y demás, tenía que ser un cava. Espero que os guste y tengo ganas de probarlo. Pero hay copas ahí, ¿eh? Mira, copas. ¿Esta temperatura? ¿Esta temperatura? No, está una mica calent. ¿Vos portar-ne una altra? No pasa nada. ¿No? Está bien, ¿eh? Yo creo que lo de Juan es un acierto. Si no se prueba, ¿cómo vamos a verificar que el maridaje es correcto? Hombre, yo creo que es muy listo, Juan. No es falta de confianza contigo, César? Ya ho saps. No, bromas a part. Antes hemos hablado, y además lo hemos comentado, porque yo soy partidario, pero me pasa, por ejemplo, como con los vinos de Jerez.
Yo creo que la mejor copa para beber vino es una buena copa de vino. Hace poco hice una formación en un hotel y les dejé probar los As Colecta en la copa... Una flauta. La copa flauta y en una copa de vino blanco. Y el F&B, el encargado de bebidas del hotel, me dice, después de probar las dos, me dice, y ahora, dijo un taco, bueno, sí, lo digo, ¿no? ¿Ahora qué coño hago yo con mis copas flauta? No quería volver a servir su cava en copas flauta, quería en copa de vino. Hoy tenemos copas flauta porque, bueno, hemos cogido de las dos y como sois tantos, no podemos poner todo el vino en la copa de vino, pero probadlo. Para mí, sobre todo estos espumosos que, bueno, que tienen un poco más de intención de explicar variedad de uva, de explicar origen, que son más intensos, más complejos, en una copa de vino se expresan mucho mejor. Bueno, y también los rosados han evolucionado muy bien. Es otro mundo en el mundo del cava. Espera, vamos a poner a Juan que... Venga. Así puedes hacer la cata real, ¿no? Sí, sí. Joder. Y además, claro, Juan, tú ya lo sabes bien, el huevo, entre otras cosas, es un pequeño reto para los vinos. Entonces, para mí no lo quizá, es. Para mí no lo es, porque siempre se habla de la proteína y demás, claro. pero para eso tenemos Con el espumosos, cava tenemos... unos huevos fritos con chorizo y un tinto con tanino que te limpia bien. Para mí no es un reto. Sí, además, los vinos, en este caso blancos, espumosos, pero además los espumosos, tienen la virtud de que cuando estás comiendo grasa te limpian el paladar y te permiten volver a disfrutar de la grasa, ¿no? El típico ese de telanda con queso de los vinos tintos, ¿no? Que te dejan... ¿no? Pues a mí, yo soy partidario de lo... Bueno, además en esta tierra, cava siempre que se pueda. Sí, algunos hacemos bien. Molt bé, gràcies, César. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esto está prácticamente, vamos a dejar un minutito más simplemente. Vamos a dejar que ya fuera del fuego el caldo acabe de... la humedad que tiene, que acabe de cocinar el grano y vamos a irlo acabando con los ingredientes que tenemos ahí preparados. Que, como digo, repito, ese tomate, esa salsa de tomate hecha muy lentamente, muy despacio, porque se trata de que quede muy concentrada, pero que no tenga sabores muy agresivos, que sea suave. Para mantener un poco el efecto sorpresa, yo no he anunciado el nombre del plato. Entonces, más que anunciarlo, lo vais a ver ejecutar, ¿eh? Porque si decía el nombre que él nos dio para la sesión, íbamos a descifrar el final. Y yo creo que este final será muy original, muy rompedor, y veréis por qué rompedor. Y además, de donde viene Juan, pues quizá nos va a sorprender mucho esta parte final de... que en algún momento has dicho que habías puesto comino... Un poquito de comino, sí, en la... Interesante en también. la salmuera. Sí. Esta parte, aparte de las especies, lo que estás poniendo ahora, que sería como lo que decías tú del ajo, el alioli, Sí, como ¿no? aparte del alioli, pero Sí. bueno, un alioli muy suave porque no nos va a enmascarar sabores, porque el ajo está asado, el vinagre es muy sutil, un vinagre de Jerez. Y te lo encuentras, caray tú. Esta salsita de tomate concentrada. Como cada año estamos asistiendo a unas sesiones de cocina en directo. Tenemos la suerte de una colección. Esto quedará colgado en el canal de vídeo, como hacemos siempre, para que la gente pueda recuperar la sesión y pueda recuperar la receta en directo contada por cada uno de los cocineros. Entonces, no se pierde, no es efímero. Lo que pasa aquí se queda en Bayo, evidentemente se queda en el Mas Tramuntano, pero las recetas siguen vivas en el canal de... Aquí está esta parte de la yema, un poco lo que yo nos quería contar. Caray, qué silencio, Juan. Y listo, ahí tendríamos pues un plato, bueno, la idea del huevo al final, el huevo, pues porque hay muchos huevos,
pero ya que el huevo se ponga a 5 euros la pieza, vamos a hablar en serio, ¿no? Porque o sea, yo creo que es una de las mejores salsas posibles, ¿no? Va a suavizar mucho además. O sea, si tú pruebas el arroz solo, es muy potente de sabor. Cuando lo mezclas con el huevo, la grasa que tiene el huevo va a suavizar muchísimo el sabor. Entonces ese componente al final es ese plato de patatas con jamón y con huevo. Y el pan, en este caso, pues es el arroz. Genial, genial. Fantástico. Y esto, lo servirías así. Sí, claro, no, esto lo serviría así, pero a ver, como lo vas a probar. Los huevos rotos, ¿no? La versión huevos rotos con arroz, que es una de las recetas espectacular, fantástica, original. Podéis acercaros, ¿eh? Que es esto, muy bien, un huevos rotos con arroz, versión Juan Pozuelo, de Canal Cocina, desde Madrid. Espectacular, otra receta original, otra suerte. Estará caliente, sopla. Cuyons. ¿Qué tal? Muy bueno, espectacular. Muchas gracias. Bueno, y también un recuerdo de la delegada de Nomen Foods, Ibayo, de la zona de Madrid, la Rosa.